ver, por ejemplo, el conflicto como una oportunidad de aprendizaje a todos los niveles, ¿no? Pues los conflictos de nuestros hijos, los propios que tengamos nosotros, y que pedir ayuda nunca está mal. Bienvenida, bienvenido a la 9ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi perfil de Instagram @sandra-soy-pmd o en mi web www.sandrafp.com/hola. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Sonia Dabalsa. Sonia es madre de una preadolescente de 12 y un niño de 10 años. Tras varios años de formación, se embarcó hace 8 años en su emprendimiento desde el que acompaña a familias y profesionales de la educación. En 2014 comenzó con sus primeras formaciones en acompañamiento emocional infantil y escucha activa, comunicación no violenta y certificarse en crianza consciente y herida primaria. Desde 2018 es experta en prevención de abusos, acoso escolar y relaciones tóxicas desde la infancia, temas que aborda en todas sus formaciones de crianza y asesorías con familias y profesionales de la educación, incluso en formaciones específicas para trabajar estos temas para ayudar desde la crianza de nuestros hijos a promover relaciones saludables desde la niñez, la resolución de conflictos y enseñando la importancia de establecer límites personales. Un tema en el que, por lo general, las personas adultas tienen mucha dificultad para gestionar en sus relaciones. Como experta en procesos mentales inconscientes, Sonia trabaja desde una perspectiva que nos ayuda a liberarnos de bloqueos y frenos mentales que de una manera inconsciente todos experimentamos y que nos mantienen muchas veces en un bucle que nos impiden avanzar hacia donde queremos ir. Deshacernos de los bloqueos inconscientes e identificar cuál es el problema real, que no es el que creemos que tenemos, y encontrar la raíz es lo que nos va a permitir avanzar mucho más rápido y eficaz en la crianza y en la vida en general. Hola Sonia, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias Sandra por invitarme, un placer estar aquí y bueno, que podamos aportar todo lo que podamos a tu comunidad. Bueno, pues muchas gracias por venir al podcast, porque además eso yo te conozco de antes porque has estado con una clienta mía, o sea, me ha hecho súper ilusión que vinieras Sí. al podcast y además la primera pregunta que te quiero hacer es un poco relacionado con esto, porque es algo que la gente yo creo que aún no conoce y a mí, yo cuando conocí a Ire me pareció tan brutal que quiero que nos expliques un poquito qué son los procesos mentales inconscientes. Pues como dices tú, ¿no? Es algo como muy complicado de entender precisamente porque funcionamos a través del inconsciente. Entonces es como muy difícil hacernos cargo de ciertas cosas y bueno, porque también la mente es como muy laberíntica y desconocemos millones de cosas, ¿no? Entonces los procesos mentales, o sea, el inconsciente es el encargado de grabarlo todo, ¿no? Y trabaja a un nivel del 95-97%, con lo cual se encarga pues de controlarnos absolutamente todo. Solamente entre ese 3-5% es la parte consciente, con lo cual pues todos los estímulos sensoriales que percibimos en su prioridad están para protegernos de cualquier peligro que sea pues real o imaginario según cada persona, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que cada persona interprete en base a lo que está viendo, a lo que está recibiendo, incluso un olor, un sonido o algo, pues va a reaccionar de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según la interpretación que demos, va a hacer que tú puedas reaccionar de una forma pues, más positiva o más negativa. Y eso tiene mucho que ver con nuestras propias vivencias, nuestras propias heridas emocionales, situaciones, ¿no? Que hayamos vivido y que, como te digo, pues en base a lo que interpretemos va a hacer que nuestro cerebro funcione
pues de una forma más estresada, por así decir, ¿no? Es como que el nivel de estrés aumenta y cuando aumenta el nivel de estrés, lógicamente pues reaccionamos de una manera que a lo mejor pues no es la más apropiada si no estás viviendo la situación de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo interpreto, por ejemplo, vamos a poner que esto que tú me estás diciendo, me lo estás diciendo para hacerme daño. Si yo lo interpreto desde ahí, claro, va a despertar en mí algo que me va a hacer protegerme y me va a hacer a lo mejor reaccionar de una forma más brusca. Si yo simplemente interpreto que esto que me estás diciendo me lo estás diciendo porque pues a lo mejor no te ha parecido bien lo que yo he hecho y tienes todo el derecho de decírmelo, siempre lógicamente con una comunicación, ¿no?, que sea un poco como más asertiva. Esto, claro, es como un abanico muy grande. Entonces, claro, si yo interpreto eso, me va a hacer saltar las alarmas y, boom, pues voy a reaccionar peor. Si yo interpreto que simplemente, bueno, pues me lo estás diciendo porque necesitas decírmelo, no te ha gustado a lo mejor lo que he hecho, pues a lo mejor aquí es más fácil tener un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos dar interpretaciones de todo tipo según lo que recibamos. Entonces, bueno, pues nuestra mente está ahí constantemente funcionando en ese modo inconsciente y precisamente lo difícil es hacernos conscientes para, bueno, pues para poder vivirlo de otra forma. Entonces, lo importante es estar constantemente como desafiándonos un poco, pero bueno, esto es muy difícil, lógicamente, hacerlo una persona de forma individual y más si lo desconocemos, ¿no? Es Claro. como, es como muy, muy, muy complicado. Vale, Pero por ejemplo, o sea, yo me doy cuenta, ¿no? Y también habiendo visto toda la formación y tal, que es que me es muy potente, hay muchas veces que nosotros decimos, no, yo tengo un bloqueo con el dinero, tengo el síndrome del impostor, pero si rascas, ahí debajo claro, jo, hay mucho más. Entonces, muchísimo. ¿cómo podemos identificar la raíz de nuestro verdadero problema o bloqueo? Pues para empezar, porque es que tenemos tantas creencias arraigadas, tantas creencias que nos limitan, pues lo que dices tú, ¿no? O sea, si yo quiero emprender el síndrome de la impostora, vale, pero ¿de dónde viene este síndrome de la impostora, no? Entonces, tenemos tantas creencias limitantes que nos bloquean que precisamente esos bloqueos son los que nos impiden avanzar y esos bloqueos realmente no los vemos hasta que nos rascamos. Entonces, pues nos refugiamos en es que no tengo tiempo o es que me da vergüenza y, claro, nos quedamos en la parte esta de no tengo tiempo o me da vergüenza, ¿no? Por ejemplo, con el tema este del emprendimiento, que además es súper común. O es que, claro, ya hay mucho de esto y cuando la gente escuche lo mío, pues no le va a interesar porque ya hay demasiada información. Y cuando empezamos a rascar un poquito, pues empezamos a hacer preguntas que tienen un objetivo, lógicamente, para encontrar de dónde nos vienen estos bloqueos, que al final nos hacen ir a la raíz. Por ejemplo, tengo el síndrome de la impostora porque en muchas ocasiones he tenido que estar complaciendo a todo el mundo, quedando bien con todo el mundo, siempre que tiene que ser todo perfecto, porque si no había como mucho juicio a lo que hacías. Bueno, pues cada persona ha tenido también sus propias vivencias, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos hace? Pues ir a la raíz y la raíz al final son pues nuestras infancias, nuestras vivencias, toda la parte emocional que tenemos, ¿no?, que es tan importante y tan potente y la que más sin duda nos bloquea. Y a lo mejor no nos lanzamos a emprender porque si empezamos a rascar, pues siempre hemos tenido como que pedir permiso para hacer algo, por ejemplo, ¿no? O sea, puede surgir, es que yo siempre tenía que pedir permiso para hacer algo. Entonces estamos ahí con ese bloqueo y nos pensamos que no lo hacemos porque no tenemos tiempo, cuando en realidad pues no lo hacemos porque pensamos que vamos a recibir mucho juicio de la gente, porque pues durante media vida hemos estado recibiendo continuamente juicios que nos hacían creer que lo que hacíamos pues no estaba bien. Entonces, claro, ¿cómo me voy a lanzar? Y nos refugiamos en eso, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que hay que formarse mucho para hacerlo, es que si lo hago mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente de mí? Y entonces en ese bloqueo estamos ahí como en un bucle mental, ¿no? Como en la rueda del hámster, sin poder salir y cuando desbloqueamos
pues es lo que realmente nos ayuda a avanzar. Lógicamente no vamos a desbloquear todo de golpe, pero bueno, sí que vamos desbloqueando pequeñas cosas que nos hacen ver jolines, pues claro, ¿qué pasa si lo hago y me equivoco? Pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa si alguien lo ve y no le gusta? Pues ya habrá otras personas que les guste. Y si lo tengo que cerrar porque no ha funcionado. Bueno, pues lo cierro, ¿no? ¿Qué supone eso Por para lo mí? menos lo he intentado, ¿no? Claro, por lo menos lo he intentado. Entonces, pues cuando empiezas a escarbar, es que sale una cantidad de información que es bestial, ¿no? Bestial. Yo he tenido algún caso de alguna clienta. Yo no trabajo tanto desde ahí porque yo trabajo más la parte de pues, la maternidad, la crianza, no más la parte de educación, pero bueno, sí que es verdad que con esta herramienta, como se puede trabajar a muchos niveles, pues también he trabajado partes de emprendimiento, ¿no? Porque a lo mejor te vienen con un problema que tienen de sus hijos y luego a lo mejor salen también cosas de emprendimiento. Y en este caso, pues esta chica estaba esperando que sus padres de alguna manera le dieran permiso a hacerlo, pero ella no se daba cuenta de eso, lógicamente. ¿Pero por qué? Porque siempre había tenido que pedir permiso absolutamente para todo, ¿no? Entonces era como ahora tengo que pedir permiso porque claro, si lo hago y lo hago mal, ¿no? O sea, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, claro que requiere de tiempo, que ya sabemos, ¿no? las que emprendemos, somos autónomas, claro que requiere de tiempo, pero realmente el bloqueo no era ese. O sea, el bloqueo era que estaba esperando un permiso y no era consciente de ello. Qué Entonces, bueno, fuerte. pues a través de una serie de preguntas, pues finalmente sale. Que luego te cuesta igual emprender, ojo, quiero decir que también te lleva tiempo, no vamos a pensar que, bueno, Sí. ahora he desbloqueado esto y ahora ya, también te lleva Habrá otro tiempo, pero bloqueo por otro ya, lado, pero bueno, pero ese ya nos lo hemos quitado, por lo eso, menos. eso, claro, te vas quitando capas, ¿no? Es como ir Claro, quitando capas y vas exacto. quitando capas que te permiten, pues, tener una vida, pues, a lo mejor un poco más saludable o menos estresante en ciertas cosas, porque esto a su vez le estaba provocando muchísimo estrés, sin saber realmente por qué, ¿no? Y al final, pues eso sale también con la pareja, sale con los hijos, sale con las relaciones, al final nos funcionamos en todas las áreas de nuestra vida más o menos de una forma similar, Claro, inconscientemente más o menos de una forma similar. En cada escenario es diferente, pero al final somos la misma persona, tenemos las mismas creencias limitantes, los mismos bloqueos, las mismas vivencias, etcétera, ¿no? Entonces, claro, vale, porque pues ahora que esto. hablabas esto del tema de los hijos, ¿no? Y del emprendimiento y tal, que tú te dedicas más al tema este de la maternidad. Bueno, aquí muchísimas que nos escuchan se van a sentir súper identificadas porque hay muchas mujeres emprendedoras que dan el paso de emprender para poder conciliar, porque es como que es la única manera que encuentro, ¿no? De poder disfrutar de mis hijos y no perderme toda esa etapa que eso, pues evidentemente luego no vuelve. ¿Tú crees que esto les puede ayudar realmente con la relación con respecto a sus hijos? Pues a ver, yo creo que no hay una situación perfecta, porque sí que es verdad que, claro, cuando emprendes pues, y estás en casa, por ejemplo, porque, claro, tú puedes emprender y tener un negocio o una tienda, y a lo mejor también estás muchísimas horas en esa tienda, o sea que al final es que depende un poco de lo que hagas, pero, por ejemplo, si emprendes, que ahora además pues, se pueden hacer tantísimas cosas a nivel online, eh, no hay algo perfecto porque, claro, también emprender requiere de mucho tiempo. Lo cierto es que te facilita muchísimo más a la hora de pues estar con ellos si se ponen malos, de recogerles del colegio cuando empiezan a ir al colegio, de llevarles a la extraescolar que le tengas que llevar y de una forma menos estresante que si, por ejemplo, pues tienes que entrar a las 9 en el trabajo, les tienes que dejar a las 8, sales a las 6, tienes que buscar a alguien que les recoja porque no llegas. Entonces, es cierto que esto te lo facilita muchísimo y, claro, puedes dedicarles más tiempo. Luego está esta otra parte de, claro, es mi emprendimiento, soy autónoma, tengo que sacarlo adelante y a veces esto también requiere de un fin de semana que te toca trabajar, o sea, porque claro, la parte bonita existe, pero está esta otra parte, ¿no? Un fin de semana que tengo que trabajar, pues en verano lo puedo adaptar también, pero también me toca trabajar, dependiendo lógicamente de cada persona. Entonces, ayuda y mucho
pero bueno, creo que cada circunstancia es como muy diferente y bueno, por favor, o sea, que nadie se sienta culpable si es que por no emprender no estás dedicándole tiempo de calidad a tus hijos, porque puedes emprender y a lo mejor tampoco dedicarle ese tiempo. O pueden ir al colegio, imagínate, hasta las 2 de la tarde y después tú sales a las 5 y tienes toda la tarde libre para no estar pendiente ni del móvil, ni de que tienes que enviar emails, ni de nada y tú has cumplido con tu horario de trabajo fuera y estás completamente volcada en tus hijos. O sea que al final cada situación es muy diferente y bueno, pues es valorable. Ahora, es verdad que a mí, en mi caso personal, me ha facilitado mucho. Esa es Vale. la realidad. Yo creo que uno de los problemas en esto de sentirte culpable y tal tiene mucho que ver con los límites, que es la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque muchas veces no somos capaces de ponernos límites ni a nosotras ni a nuestros clientes como autónomos, porque son como, o sea, cuando trabajas por cuenta ajena normalmente tienes un jefe y cuando trabajas por cuenta propia puede ser que conviertas a tus clientes en tus jefes y en vez de tener uno, pues, es como un montón, Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me incluyo, que a muchas personas nos cuesta poner límites y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a poner sus propios límites cuando quizás se pasa esta situación, ¿no? O sea, tú le tienes que enseñar a tu hijo a poner límites y tú misma, él ve o ella ve que tú no estás poniendo esos límites. Entonces, ¿cómo hacemos Esto, esto, esto? es que esto es un temazo porque es que abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de límites en el emprendimiento, hablamos de una forma. Cuando hablamos de límites en, por ejemplo, crianza, educación, siempre el foco lo ponemos en los límites que les tenemos que poner a nuestros hijos, cuando en realidad es que hay muchísimo más. O sea, los límites personales son los límites que pongo yo para protegerme a mí. En realidad, el límite protege. Esa es la realidad, ¿no? Muchas veces confundimos con que bueno, es que si no le pones un límite a los niños, es que entonces ya van a hacer lo que les dé la gana, es que entonces se te van a subir a la chepa, y es que llora mucho porque no tiene límites, es que se enfada mucho y tiene conflictos porque no tiene límites, es que te pide no sé qué porque no tiene límites, que en realidad no tiene absolutamente, pero nada que ver. Esto vamos, es que aquí podríamos profundizar, pero mucho, mucho, mucho. No tiene absolutamente nada que ver. El límite te protege a ti, protege a la otra persona y protege el entorno y a las personas que están alrededor. Entonces, en el emprendimiento, el límite me protege porque si un cliente me está exigiendo algo que yo considero que no, pues el poner un límite al final a mí me protege. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ponemos un límite, la otra persona se siente mal. ¿Por qué? Porque tampoco es capaz de poner sus propios límites, porque si yo pongo mis límites, no me van a sentar mal los límites de la otra persona. Hombre, a lo mejor es como, jolines, vaya, que me dice esto que no tenía ni idea, y a lo mejor en ese momento pues te sienta como mal, pero no piensas, jo, esta que borde, es que no aguanta nada. O sea, no, no, que muchas veces. Entonces, hay ese problema y es que yo tengo que poner mis propios límites y respetar los límites de la otra persona. Eso es lo que hace, ¿no? A la hora de tener esta capacidad de poner límites. Entonces, nos han transmitido toda la vida que poner límites, sobre todo a las generaciones ya un poco, porque a lo mejor quienes tienen ahora 20, 25 tal, pues es diferente, pero las que tenemos ya 40, 50, que en mi caso, pues hemos vivido otras generaciones, ¿no? Entonces, claro, poner un límite, lo primero, ni lo hemos aprendido y además volvemos a la parte de la complacencia que hablábamos al principio, ¿no? De los procesos mentales inconscientes. Hemos crecido teniendo que complacer a todo el mundo para no quedar mal, porque no vayas a quedar mal con esta persona, porque si te lo dice es mejor hacerle el favor, porque no vayas a montar un conflicto, porque tal, ¿no? Y siempre pues esa sensación de tener que quedar bien con todo el mundo, que a su vez ya lo hemos recibido de nuestros propios padres que también tenían que quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú dices no a algo? O sea, no hemos aprendido a decir que no, no hemos aprendido a decir que no, hemos aprendido a decir que sí a todo. Entonces, claro, tenernos que decir que sí a nosotros mismos es como que van a pensar de mí, o sea, que van a pensar de mí. Entonces, con los clientes, por un lado, si yo le pongo un límite, tengo el miedo de que ya no me vaya a querer, ¿no? Como profesional,
que vaya a pensar mal de mí y que además no vaya a tener más clientes. Y en el caso, por ejemplo, de del tema de la crianza, se confunde con que los límites son los que únicamente les ponemos a nuestros hijos. Entonces, para que mis hijos aprendan a poner sus propios límites, no que el que yo le pongo, que también, obvio, que también, sino sus propios límites, tienen que recibir un modelo y el modelo es nuestro. Entonces, si yo no sé poner mis propios límites y no lo ven en situaciones, por ejemplo, tienes un conflicto, una discusión con tu propia pareja en casa o te habla de una forma que no te gusta, pues tú le puedes decir, oye, por favor, si no te importa, no me lo digas así, ¿sabes? Preferiría que me lo digas de otra forma. Y esto mismo lo están viendo. Y el ver esto es un aprendizaje. Entonces, es que, claro, esto como da para tanto, pues a lo mejor me voy un poco del tema, pero es que en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, si yo me callo porque no voy a decir nada por miedo al conflicto, ¿no? No voy a decirle nada por miedo al conflicto, claro. Entonces, mis hijos que están ahí no están viendo un modelo a la hora de poner un límite y no están viendo un modelo tampoco a la hora de resolver un conflicto, porque si se genera un conflicto, pues lo intentamos resolver, hablar, dialogar o escucharnos. Entonces, está también muy asociado con cómo vemos el conflicto. Entonces, si yo veo que poner el límite, por ejemplo, cuando hice la TFC, mi TFC era mujeres, madres, para las que poner límites les generaba un conflicto, porque si yo te pongo un límite a ti, ¿qué vas a pensar tú de mí? Si yo te pongo un límite cuando le estás diciendo algo a mi hijo, ¿no? Que esto es como muy común, o sea, viene una persona por la calle, ay, este niño, si no llorase tanto, pues es que claro, se te va a subir a la chepa. Claro, si yo no digo nada, no significa que me ponga en plan borde a decirle una grosería, o bueno, oye, si te surge, sabes, esto ya cada persona, pero no significa eso, pero bueno, oye, a lo mejor le puedo decir algo, Mm. porque estoy protegiéndome a mí, pero también estoy, o sea, principalmente estoy protegiendo a mis hijos, ¿no? Entonces, eh, ese modelo, si no se lo mostramos, es muy difícil que aprendan a hacerlo, pero bueno, además hay muchísimo más, ¿no? Porque para tú saber poner tus propios límites tienes que estar en contacto con tus propias necesidades. Y si no estás en contacto con tus necesidades y tus emociones, porque nunca te han dejado decidir, porque no te dejan expresar tus emociones, porque expresar tus emociones es malo, porque siempre tienes que estar, porque siempre te tienen que decir absolutamente todo lo que haces, porque hay mucho juicio y tal, tú te desconectas totalmente de ti. Entonces, claro, ya no sabes, hay algo que te hace sentir mal, pero no sabes realmente lo que es. Y si no lo identificas, entonces es muy difícil poner ese límite. ¿No? Vale, porque ahora que estás hablando un poco de esto, ¿no? O sea, ¿tú crees que nosotros como adultos nos faltan herramientas, eso, ¿no? Como para resolver nuestros conflictos y delegamos en los niños, ¿no? Para que lo resuelvan por su cuenta, porque en esto creo que tienes una teoría muy... Claro, claro. Es que esto, o sea, como tiene también mucho que ver con los límites, cuando yo no sé hacer algo, delego en ti. ¿Por qué? Porque inconscientemente es que yo no sé cómo hacerlo. Entonces no te puedo mostrar ese modelo porque yo misma no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hazlo tú y resuélvelo tú. Entonces, a mí me llega muchísimo. Es que necesito que mis hijos sepan poner sus propios límites, ¿no? Es que, claro, cuando estamos en el parque, viene un niño, le quita el balón y es que no hace nada. No hace nada, se queda parado. Entonces, claro, aquí qué es lo que pasa, que con la parte esta de los procesos mentales inconscientes, cuando empiezas a rascar, te dice, es que yo no pongo ni un solo límite mío. Vale, no pones un límite tuyo, entonces me va a resultar menos estresante o me va a generar menos conflicto interno el que mi hijo tampoco haga eso. Porque es que yo tampoco pongo los míos. Si yo siempre estoy buscando que mi hijo sepa hacerlo, pero no soy consciente de que yo no sé hacerlo, me va a generar más frustración el hecho de ver que mi hijo no sabe hacerlo, ¿no? Si yo detecto que yo tampoco, cuando veo que mi hijo no sabe, voy a ver cómo puedo aprender para que todos a su vez aprendamos, ¿no? Entonces, Eso es cómo podemos aportarles esas claro, herramientas. entonces, lo primero nosotros, ¿no? Que primero tengo que aprender yo cómo resolver nuestros propios conflictos o cómo ayudar a mis hijos para después el poder enseñarles estas herramientas. Entonces,
Bueno, como he hecho ver que todo el mundo sí tiene que aprender a solucionar lo suyo, ¿no? Entonces, desde que tú eres pequeño, pues tú tienes que saber solucionarte tus cosas, tú tienes que saber hacerlo todo, tú tienes que saber resolverte tus problemas porque no vamos a estar siempre ahí. Y aquí entra la parte de los conflictos. Entonces, tus propios conflictos te los tienes que resolver tú solo. Entonces, si las personas adultas no sabemos, los niños menos todavía. Pero, como nos han dicho que tienen que saber, pues no hacemos nada y lo dejamos en sus manos. Entonces, si tú estás teniendo un conflicto con otro niño y yo estoy viendo que no estás sabiendo resolverlo y ni siquiera me acerco a preguntarte, oye, ¿estáis bien? ¿Necesitáis ayuda? Pues entonces tampoco te estoy dando ninguna herramientas, ni para que sepas resolverlo, ni para que sepas poner un límite, ni que además, oye, tengas la capacidad de saber que puedes venir a pedirme ayuda siempre que la necesites. Entonces, a veces pensamos, oye, pues que vengan y que me pregunten. Bueno, ya, pero para que venga el niño y te pida ayuda, no se la tenemos que negar. Si cada vez que viene le decimos, tú vete y hablarlo vosotros, resolverlo vosotros, y a lo mejor tienen 5 y 6 años, o los dos tienen 5, resolverlo vosotros que así aprendéis. Y dices, bueno, Claro, pero ¿cómo ¿sabes? aprenden si nadie les da un Claro, tirón, ¿no? eso es. Porque Entonces, a mí me hace cómo mucha aprende? gracia esto. O sea, a ver, en las escuelas te enseñan, vale que es verdad que muchas veces intentamos delegar en las escuelas muchas cosas que hay que venir aprendido de casa, pero creo que no vendría mal que también en clases se hiciera como aunque fuera una vez al mes, una asignatura de inteligencia emocional, de cómo cómo enseñarles a resolver conflictos, cómo enseñarles a poner límites, cómo enseñarles a convivir, ¿no? Claro. A todo esto. O sea, es que eso es imprescindible para el día a Es día. imprescindible, porque además el acoso escolar se da en la escuela. Entonces, yo soy experta en prevención de abusos y acoso escolar y relaciones tóxicas desde la infancia. O sea, no que cuando seas mayor aprendas a poner tus límites. O es que tienes que saber decir que no a la gente. Y claro, pero ¿cómo se lo digo si es que no puedo? ¿No? O sea, ¿cómo se lo digo si no puedo? Entonces hay mucho mensaje de es que tienes que saber decir que no, es que hay que saber decir que no, es que las relaciones tóxicas, no sé qué, pero es que eso, la base está en la infancia. Entonces, si yo trabajo la prevención, que es algo que nos cuesta muchísimo y no la vemos, la necesidad, hasta que no nos encontramos con el problema y el conflicto, entonces toda esa prevención se trabaja desde lo que tú estás diciendo, pues desde casa, pero muchísimo, muchísimo desde las escuelas, porque los conflictos al final es que engloban todo. Conflictos entre los niños, conflictos con las parejas, conflictos en todas las relaciones, porque los conflictos son normales. Los conflictos son normales y cuando hay un conflicto hay algo que resolver, no que significa que haya que llegar a un acuerdo. Entonces, si en casa y en el colegio esto se tiene en cuenta, cuando tú tienes un conflicto, lo primero, yo no lo voy a ver como algo negativo, que eso es lo fundamental, que no veamos los conflictos como algo negativo, porque cuando yo lo veo como algo malo, lo que voy a hacer es que se acabe, o sea, que se acabe, fuera, no podéis estar juntos, porque no tal, ¿no? O sea, como separarles tal, no, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a mediar en la situación. Este es el tema, mediar en la situación, que es algo que se nos niega en la infancia. Luego, en la edad adulta sí, ¿eh? Oye, que si te vas a separar y no sabes resolverlo con tu pareja, vamos a buscar a alguien que nos ayude a mediar en esto porque no nos aguantamos, ¿eh? Esto un poco con ironía, pero bueno, No, o ¿por las qué no nos aguantamos? empresas, cuando hay Claro, conflictos en las empresas, también está la figura del mediador. Antes de llegar a claro, un juicio, por ejemplo, existe la figura de la mediación. O sea, exactamente. Entonces, esto es lo que aprendemos desde la infancia. Entonces, yo, la persona adulta, soy la figura mediadora, porque vosotros dos solos no lo podéis resolver porque nunca hay una igualdad de condiciones. Y a lo mejor se resuelve o no, pero siempre hay un abuso de poder por una de las partes. Vas que, claro, cuando decimos abuso, nos suena como muy fuerte, pero sí, es que entre niños muy pequeños hay también abuso de poder sin ser conscientes de ello, ojo, sin ser conscientes de ello, pero ya empiezan como las pequeñas manipulaciones, los chantajes emocionales aprendidos y que no son conscientes, pero que ya se empiezan desde muy temprana edad. Entonces, la figura adulta, cuando hace de mediadora, le da herramientas al niño que agrede, ¿no? Por así decir, que ha pegado el empujón, vamos a ponerlo así como que ha pegado el empujón. Le da herramientas para que sepa que si tiene que pedir algo no le puede pegar un empujón o que a lo mejor tenía muchas ganas de tener eso que tiene la otra persona y no ha sabido hacerlo, siempre intentando desde el juicio, desde el no juicio. Al otro niño que ha recibido el empujón le damos las herramientas de que sabe que puede poner un límite a eso, obviamente todavía no,
pero como yo estoy ahí enseñándole, sabe que eso no está bien. Entonces, a la vez, estoy enseñando a las dos partes, a una que no puede pedir las cosas pegando un empujón, pero la otra también recibe ese aprendizaje, porque sabe que si quiere pedir algo, no puede pegar ese empujón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto ya no tienen 4 añitos, tienen 6, 7, 8, ya no es el empujón para que me des el juguete, ya es bueno, pues te medio insulto, pues chantajes tipo, pues es que si no haces esto no vas a jugar con nosotros, y todo eso cada vez va a más. Entonces, cuando hay un problema en las escuelas que principalmente se dan en el patio, es importante y fundamental la observación, ¿no? Mi madre, que fue profesora de infantil durante 40 años y además trabajaba en el recreo, que entonces no había empresas externas. Y mi madre siempre me decía, el recreo se hace. Recreo se hace quiere decir que se observa, paseas, hablas con uno, hablas con otro, le preguntas, oye, ¿estás bien? Y cuando yo te veo solo y te pregunto, ¿estás bien? Estoy abriendo el canal de comunicación. Entonces tú me puedes decir, es que no me están dejando jugar. Y en ese momento nos dirigimos al grupo y hablamos con el grupo. Y ahí les estamos enseñando un modelo de resolución. Oye, ¿qué pasa? ¿Que está diciéndome que no puede jugar? ¿Hay algún problema? Siempre bien, ¿no? Y les dejamos hablar a todas las partes, porque todas las partes tienen algo que decir, porque a lo mejor no le están dejando jugar porque resulta que a este niño le gusta mucho mandar sobre todos y el otro grupo está hasta el moño, por ejemplo, ¿no? Esto no lo vemos si no nos acercamos ni tan siquiera a preguntar. En cambio, si yo le pregunto y vamos al grupo, es que claro, todo el rato nos está diciendo lo que tenemos que hacer y jolines, es que ya estamos hartos y ya le hemos dicho que pues que no juegue. Vale, pues entonces, claro, es que tú no puedes decirles todo el rato lo que tienen que hacer porque al final ellos se cansan. Entonces, todos podéis decidir lo que hacer, cada vez uno, tal cual. Entonces, venga, volver a intentarlo tal, pero ahí estamos a todos dándoles herramientas, al que hace, al que recibe, al que observa, y esto es lo que vas aprendiendo, por supuesto, la comunicación, cómo nos comunicamos las personas adultas cuando les estamos ayudando en esa mediación, ¿no? Y en casa, cómo lo hacemos. Es que no saben resolver sus problemas. Hablas con ellos y dices, bueno, es que tienen 4 y 6 años. Claro, si el de 6 años le quita un juguete o el de 4 le pinta el dibujo, pues el de 6 le pega un empujón. Sí, Claro, sí, sí. obviamente. Pero ¿por qué le ha pintado el dibujo? Porque a lo mejor quiere esos colores y no sabe cómo pedírselos porque no tiene herramientas de comunicación para decirle, oye, ¿me dejas a mí los colores? ¿Y qué haces? ¡Bum! Te pego un empujón o te dibujo, ¿no? Entonces, es que esto da para hablar Da para hablar mucho. No, mucho. la verdad que es súper importante porque, primero, creo que los hijos somos mucho el reflejo de nuestros padres, de cómo se comportan nuestros padres, de cómo lo hemos visto desde pequeños. Encima en un colegio donde, bueno, ahora ya no hay tantos niños, pero cuando yo iba al colegio, nosotros, por ejemplo, en una clase llegamos a ser casi 50. Fíjate. Bueno, acá hay Entonces, mucho también, ¿eh? bueno, no sé, yo ahora en la clase de mi hija eran a lo mejor 15, 20, 25 como mucho. Yo en los maristas llegamos a ser 45, 46 en clase. Entonces es complicado. Es complicado porque Claro, cada uno viene de su casa. total, Los límites cuando eres pequeño evidentemente no están bien definidos porque la personalidad no está formada, no tienes esas herramientas y al final las vas aprendiendo. Entonces, bueno, esto es un temazo que creo que sí que, sobre todo los padres, debemos poner de nuestra parte, pero claro, si un padre pues no cree que tiene ningún problema y que es estupendo, claro. maravilloso, pues no se lo va a enseñar a su hijo y luego pues esto se va a reflejar en las escuelas y en la resolución de conflictos y al final es lo que tú dices, toda la vida vamos a tener conflictos, toda. Y toda la vida nos va a tocar mediar y trabajar y poner límites y resolver esos conflictos con, pues eso, con padres, madres, hermanos, parejas, clientes, empresas que contratamos, incluso si vas a comprar al súper y te dan algo que está defectuoso, Total. o sea, vas al banco a pedir una hipoteca, o sea, esto toda la vida. Entonces, bueno, me parece súper, súper importante. Bueno, yo ahora quiero saber, ¿vale? Porque esto al final nos crea como un estrés, ¿no? Como un estrés
emocional, ¿cómo podemos reducir este estrés emocional y cambiar las interpretaciones de lo que está pasando? Porque también era un tema que tú hablabas antes, que muchas veces cómo nos lo tomamos nosotros, ¿no? Claro, Ahí es otro claro. temazo. Es que ese es otro temazo y esto, claro, está muy relacionado con nuestras propias vivencias, ¿no? Si, por ejemplo, pues hablando de todo tema de crianza o de conflictos, si el hecho de que estamos comiendo y mi hija de 3 años o de 4 o de 5 se levanta de la mesa sin terminar de comer, yo lo veo como un problema, porque es una falta de educación, porque tiene que aprender a estar sentada, porque no sé qué. A mí eso me genera muchísimo estrés. Entonces, claro, lo voy a vivir peor porque a lo mejor la niña que tiene todavía 3 o 4 años, que estos son casos que te cuento, pero que son casos reales, tiene la necesidad de levantarse porque, claro, es que la conversación que estamos teniendo aquí de adultos le importa 3 cominos o porque necesita moverse. Pero si yo lo vivo desde ahí, de que es una falta de educación y además, si no se mantiene sentada, es que me está faltando el respeto a mí, esto ya, claro, cuando empiezas a rascar sale todo eso, va a hacer que genere una situación súper conflictiva. Claro, porque la niña no se sienta o el niño, porque fíjate, porque no está aprendiendo, porque qué mala educación, porque nunca va a saber estar sentada en la mesa a la hora de cenar, bla, 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 bla. Si yo esto lo interpreto como ha terminado de comer, no tiene más ganas de estar sentada, es una niña y no pasa nada, ya aprenderá, lo voy a vivir desde otro lugar. Y entonces ¿te quieres levantar? Pues como a mí no me surge ningún problema el hecho de que tú te levantes, ni lo veo como una falta de educación, pues levántate. Entonces, eso no me va a generar ningún conflicto interno y entonces a la hora de resolverlo, es que no voy a tener nada que resolver tampoco. O a lo mejor le digo, hombre, si puedes quedarte un ratito más, no, tienes muchas ganas de levantarte, aquí entra la parte de la comunicación, tienes muchas ganas de levantarte, a lo mejor nos dice, es que quiero ir a jugar con el juguete nuevo este que me acaban de regalar, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas interpretaciones vienen derivadas de nuestras propias vivencias. Si nosotros aprendimos a que el hecho de no hacer caso a nuestros padres era de mala educación, de que siempre hay que respetar a la autoridad, de que entonces, pues claro, era una niña mal educada, tal, esto lo tenemos aquí y además, claro, había que estar siempre bien sentados, porque la mesa es el lugar que no sé qué. Esto, claro, yo lo tengo aquí grabado y ver ahora que tú te levantas a mí me genera hasta malestar porque yo no misma no me lo he podido permitir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese estrés emocional? Lo primero, intentando escarbar y ver por qué esto para mí me supone un problema o en el caso de los conflictos. Si mis hijos tienen conflictos, que es agotador, ojo, vamos, vaya por delante, que es agotador. Pero si yo lo veo como algo muy negativo, porque ya nunca van a aprender, porque los hermanos siempre se tienen que querer por encima de todo y nunca pelearse y además tienen que aprender y ya no van a saber nunca más en la vida. Y entonces o sea, la cabeza nos va como a mil porque es lo que hemos recibido. Entonces, ver ese conflicto me va a generar tanto malestar que por un lado no sé cómo ayudarles a resolverlo porque yo no tengo mis propias herramientas. Además, mi mente me dice que esto que está ocurriendo es lo peor del mundo y que ya va a ser siempre así. Además, yo empiezo a pensar que no estoy sabiendo educar bien. Esto que te estoy hablando no lo detectamos, es lo que está en el inconsciente. A mí lo que me sale es el estrés, ese estrés por todos esos mensajes inconscientes que me van llegando a la mente. Entonces me sale todo este estrés y porque no podéis estar solos, porque es que fíjate, cada persona de una forma, lo que sea, ¿no? En cambio, si yo intento ver eso desde otro lugar, bueno, vale, es un conflicto, es estresante, por supuesto, pero vamos a ver qué hay que resolver. Voy a mediar, voy a hablar con uno, voy a hablar con otro, aunque discutan, lo que sea, lo voy a vivir de otra forma y mi nivel de estrés va a bajar y a la hora de reaccionar, pues también voy a reaccionar de una forma más positiva, lo cual no significa que no nos enfademos, que es que también hay un problema con esto, que nos podemos enfadar. O sea, que me puede enfadar una situación con mi pareja, me puede enfadar una situación con mi cliente, me puede enfadar una situación relacionada con mis hijos, me puede enfadar todo, porque están las emociones. Pero a la hora de comunicarme con esa persona, lo voy a hacer desde otro lugar porque ya no tengo ese nivel de estrés emocional
de ese malestar, ¿no? De es que esto ya va a ser siempre así, que van a pensar de mí, ¿no? Entonces, Yo muchas tengo veces que esta... decir bueno, yo me he sentido muy identificada en esto que estás contando, sobre todo con la adolescencia de mi hija. Sí, ese es otro temazo. Es que ya en la adolescencia. Y es verdad que, claro, vas acumulando el estrés y eso es como una olla a presión. Entonces, bueno, íbamos a una psicóloga y nos mandó un ejercicio que me pareció buenísimo y yo como mujer muy aplicada empecé a practicarlo y era, vale, porque eso era como una escalada de violencia por parte de las dos, ¿no? ¿Por qué no sé qué? Y la otra pues gritaba más y tal. Y entonces nos dijo, mira, dice, tú como adulta, evidentemente a mí, dice, tú eres la que tiene que dominar la situación, así que cuando empieces a notar esa escalada de estrés, más que de violencia, es de estrés que se va subiendo el nivel de estrés, Claro, dice, te vas de la habitación y dices, mira, dice, intentas respirar y le dices, mira, vamos a eh, respirar un rato y cuando seamos capaces de hablar sin gritarnos, ¿vale? Pues vienes, ¿no? Tú te calmas, yo me calmo, sobre todo yo, y luego lo hablamos. Y era una buena manera de reducir el nivel de estrés, ¿sabes? Porque cada vez, ¿sabes? Lo íbamos reduciendo un poco. Es lo que tú dices, la comunicación es muy distinta cuando no está ese nivel de estrés tan elevado claro. que hay muchos reproches que luego dices, ¿por qué le he dicho esto? ¿Sabes? Es importante como reducir ese nivel de estrés, pero claro, al final la adulta era yo y yo no me daba cuenta que me pasaba. O sea, que todo lo que estás contando Claro, es era... que no, claro, no te das cuenta. Y yo decía, madre mía, entonces sí que empecé a ser como consciente y ese ejercicio me ayudó un montón a eso, ¿no? A ser capaz de, oye, darme cuenta que yo era la que me estaba alterando, sobre todo como adulta, evidentemente ella es una niña y si ella me veía que yo me ponía así, pues ella, pues eso era un fiel reflejo mío y la verdad que lo hicimos, nos funcionó súper bien, o sea, es que de verdad que yo creo que tuvimos que hacer el ejercicio ni 10 veces, no llegó a tanto y ya no hemos vuelto a tener nunca más un nivel así. Y sí que es verdad que esto lo he vuelto a utilizar en momentos de nivel de estrés elevado, ¿no? De que te indignas por algo, decir, bueno, va, voy a respirar, calmarme, voy a salir de aquí un rato y cuando pueda reducir el estrés y volver a enfrentarme a la situación, ¿sabes? Hacerlo. Pero claro, yo también tengo que reconocer que yo no sabía esto hasta que a mí me lo dijeron, ¿sabes? Que era una Claro, herramienta. Entonces yo no podía pretender a mi hija que ella redujera su nivel de estrés cuando yo era la primera que estaba ahí on fire, total. claro, es lo que acabas de decir tú. Yo no sabía esto. No, Es que muchas veces no no. sabemos, pero ni tú, ni yo, ni, o sea, todas las personas aprendemos en el camino, pero como pedir ayuda, porque este es otro temazo y tiene mucho que ver con los límites y los conflictos, como pedir ayuda está tan mal visto porque constantemente nos han dicho que tú puedes hacerlo, tú puedes resolverlo, tú puedes no sé qué, tú puedes, y claro que podemos hacer muchas cosas. Esto no tiene nada que ver con la autonomía, que a veces se confunde con que es que si lo haces todo, entonces dejan de ser autónomos los niños. No tiene nada que ver con eso y además que, bueno, hay que valorar mucho el tema de la autonomía, pero bueno, eh, si constantemente te están rechazando eso, pues tú cuando llegas a la edad adulta ves que el hecho de buscar ayuda, mmm, ¿qué pasa? Que yo no sé resolverlo. Yo tengo que saber resolverlo porque siempre he tenido que saber resolverlo todo y además, ¿cómo no voy a saber? Si todo el mundo ha sido madre y padre y bla, 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 yo tengo que resolverlo. Entonces nos cuesta mucho, bueno, sobre todo te lo hablo por mis clientas, ¿no? Nos cuesta mucho ese pedir ayuda porque, claro, ¿qué dice eso de mí? El hecho de que yo pida ayuda. ¿Qué juicio tengo hacia mí el pedirte ayuda de algo que no sé hacer? Y aquí hay otro temazo y es que como ahora en las redes sociales hay tantísima información, bueno, hablo de redes como de todo, nos pensamos que escucho un podcast o me veo 10 reels y ya me vas a ver, o me leo 10 libros. Este mensaje es que he leído mucho, pero no lo consigo y me estresa mogollón. Bueno, si has leído mucho y no lo consigues, quizás es que hay algo que todavía no estás haciendo. Y leer un libro está escrito para miles de personas o millones o lo que sea. Y cada caso es particular porque tu interpretación mental de las cosas Es son distinta. diferentes en Claro. base a tus vivencias. Y lo mismo, incluso leyendo ese libro, interpretas una cosa. Entonces, claro, si alguien te da una herramienta o te aporta una habilidad para algo pues lo que decías tú, ¿no? Que te ayuda,
es que te va a ayudar a muchísimos niveles. Muchísimo. Y sobre todo ver por qué, o sea, lo primero, la herramienta, ¿no? Esta que decías, pero además, ¿por qué me suponía, o sea, qué supone el hecho de ese enfrentamiento, ¿no? Y empiezas a escarbar y claro, ¿cómo se va a enfrentar a mí? Porque se supone que yo, ¿no? Esto nos pasa mucho, sobre todo, la adolescencia es más complicada, aunque no nos lo creamos, que parece, Es la claro, peor etapa, pero vamos. claro, es que yo cuando, es que con 3, 4, 5 años digo, hombre, yo no te quiero hacer spoiler, pero o sí, porque yo lo pongo en todos los emails, les digo, spoiler. Sí, esto va peor. No, no lo digo así tan claramente, pero digo, la infancia, aunque no nos lo parezca, es más fácil porque tú manejas la situación, Pero luego, aunque sea de una forma que no sea la correcta, pero sí, tú la puedes manejar, pero después, agüita, olvídate, la además de las adolescencia. hormonas, bla, 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 La bla, bla, bla. adolescencia. A ver, yo también os hago spoiler de que todo se supera, que esa es Hombre, una etapa y yo puedo hombre, decir súper orgullosa que tengo una hija de 10, ¿no? De 100, de 1000, de millón, maravillosa, es un amor, por es que de verdad supuesto. que cuando tú crees que no hay un futuro y está todo negro, porque de verdad que nosotros fue una etapa muy, 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 muy dura. O sea, a mí me llegan a decir hoy en día que yo iba a estar así y que mi hija iba a estar así y te lo juro que no me lo hubiera creído. O sea, que hay Claro, esperanza. Pero es lo que tú dices, hay que pedir ayuda. Es muy claro, importante, mucho, claro, porque se mucho. descontrola todo mucho. Tú no tienes esas herramientas, es lo que tú dices, ¿no? Delegamos en nuestros hijos cuando, claro, a mí me hicieron ser consciente de, a ver, cómo ella va a poner los límites. Eres tú como adulta la que tienes que manejar la situación y a mí se me descontrolaba. Entonces, pedir ayuda, aprender esas herramientas y que eso ayudará a que vuestros hijos también las adquieran y después en un futuro les va a servir para todo. Bueno, de Hombre, hecho, mi hija está estudiando psicología. O sea, con hombre, eso te lo digo claro. todo. Claro, claro, Entonces, claro. Bueno, y que te digo una cosa, que cuando hay un conflicto, o sea, esta situación lo que te hace ver es que hay algo que resolver. No sabemos el qué, pero hay algo que resolver. mm, Por eso, que además esto lo dice mucho Ire, detrás de un conflicto hay una solución. Yo, que trabajaba también antes mucho toda la parte de los conflictos, siempre también les decía, o sea, un conflicto lo que te hace es buscar a ver qué está pasando para que esto, pero claro, si ya se arreglará, ya se solucionará, no me puede faltar el no sé qué, no sé cuántos, pues la bola se va haciendo cada vez más grande. Si yo veo que no puedo con esto, pues ¿qué pasa? No pasa nada, o sea, pido ayuda claro, y es ya súper está, pero eso lo importante. resuelvo Sí. y es una, vamos, y además le enseñas a tu propia hija a Mm, que se puede pedir ayuda cuando hay algo que no sabes resolver. O sea, es que el aprendizaje es a todos los niveles, a total. todos los niveles. Y es una etapa mala de la que se saca No, mucho no todo el aprendizaje. mundo, ¿eh? Porque yo tengo unas sobrinas que son todo lo contrario. O sea, están teniendo una adolescencia estupenda, maravillosa, pero bueno, que si te pasa, Claro, pues que claro. pidas ayuda, que no pasa nada, que de verdad igual que el spoiler es cuidadín con la adolescencia, el siguiente spoiler es una etapa y todo se supera y ya Maravillosa está. también, que yo detrás de ese spoiler también les digo, Eso. ojo, que también se ven resultados maravillosos. O sea, Total, el total. spoiler luego tiene una parte positiva y es que se ven resultados maravillosos, Totalmente, por totalmente. Así supuestísimo. que, y si no, pues Sí, sí. llamáis a Sonia, que os ayudará. Sí, Bueno, encantada. ¿y en qué ayudaría todo esto que estamos hablando en cuanto a trabajar la prevención, ¿no? De lo que hablábamos, del abuso, del acoso escolar o de las relaciones tóxicas? En que ayudaría toda la parte de los conflictos, ¿no? Sobre Sí. todo de los conflictos y de los límites. Es que son fundamentales. Saber Mm, resolver un conflicto, bueno, primero, saber poner un límite es fundamental porque cuando tú detectas que algo no te está haciendo sentir bien, si yo pongo un límite, freno esa situación, ¿no? Entonces, si yo no sé poner ese límite, porque todavía soy pequeño, importante no delegar, ¿no? Como hemos hablado ya en los niños, yo no sé poner un límite, sé que puedo pedir ayuda. Por eso es tan importante. Entonces, cuando yo detecto que esto me está haciendo sentir mal y no sé hacerlo, pero puedo pedir ayuda, puede haber alguien que nos ayude a resolver la situación, a mediar en la situación. ¿Para qué? Para que eso no vaya más. Porque si hay un niño que le están dejando, por ejemplo, aislado en el colegio o le están haciendo mucho chantaje emocional o le están amenazando constantemente y el niño eso no lo detecta porque
lo tiene muy integrado, porque en casa también se amenaza mucho, se chantajea mucho, etcétera, etcétera, pues va a ver que eso es normal. Claro, si en casa si nos comunicamos a base de chantajes, a base de amenazas, a base de manipulaciones, bla, 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 cuando yo lo veo en un entorno fuera de casa, me va a seguir pareciendo que es lo normal, entonces no necesito pedir ayuda. Por eso, o sea, al final todo parte de casa, por supuestísimo, y en las escuelas de que si eso ocurre, haya alguien a quien yo puedo pedir ayuda y no me dice, vete a resolverlo tú, que tenéis que aprender. Sino que como esto está ocurriendo aquí, como está ocurriendo aquí, te voy a pedir ayuda a ti, pues entonces tú que eres la persona adulta, profesora o profesor, tienes que venir y no decir resolverlo, que esta es la frase más común. Lo siento si hay profesores o profesoras que se sienten identificados, porque también está bien, pues lo que decías tú, que de repente alguien te diga, ostras, pues es verdad, ¿no? Y como decía mi madre, el patio, el recreo, se observa, porque observando ves muchas dinámicas. Entonces, esto lo que hace es que esa situación no vaya más, porque si va a más y con más edad a más y con más edad a más, porque al principio las cosas son como más sencillitas, pues entonces el acoso escolar, claro, está a la orden del día, y eso a su vez es una relación tóxica, vamos, que después se sigue dando en otro tipo de situaciones, porque tú sigues teniendo normalizado el hecho de relacionarte y comunicarte a base de chantajes y tal, y que no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, pues como esto es lo normal, pues no pasa nada. O si tienes un conflicto y tampoco nadie media y tú no sabes resolverlo, pues te las apañarás como puedas. Pero sabes que como no hay ninguna persona adulta que diga nada, eso sí, si te pones a llorar es muy malo. Entonces ahí ya sí que hay que poner un límite. Si te están dando un empujón en el parque, no pasa nada, porque la vida es muy dura y tienen que aprender. Claro. Entonces son pequeñitas cosas, ¿no? Es como, son cosas de niños, no pasa nada. Y claro que son cosas de niños porque no saben hacerlo de otra forma. Pero son cosas de niños, lo vamos alargando, bueno, ya tienen que saber, ta, 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 ta. Y cuando nos A ver, damos es que cuenta, yo creo que una cosa es, a ver, porque a lo mejor habrá gente que dice, no, hombre, pero claro, es que si se lo hacemos todo, no es hacérselo todo. no, O no, sea, es que, claro, porque no quiero que quede ese mensaje. Una no, cosa no, es no, que resolverle los adultos los problemas a los niños. No es resolverles no, los no, no, problemas, no. es darles las herramientas a ellos y enseñárselas para Eso, que ellos sepan resolverlo, pero eso, no le estamos dando herramientas cuando le decimos, no, no, apáñate tú. Eso nos dan una eso. herramienta. Una herramienta es, pues, ejercicios como el que yo decía de, oye, cuando notes que esa escalada de ira, de estrés, de violencia, de lo que sea, está aumentando, ¿vale? Intenta darte cuenta, intenta respirar y marcharte del lugar. Intenta pedir ayuda, pues no, si eres un niño, vete a hablar con un adulto, oye, mira, me está pasando esto, no sé cómo hacerlo. O sea, no es que nosotros les resolvamos el problema, sino que les escuchemos, ¿no? Es lo que Claro, hacía tu madre, ¿no? Observemos, les escuchemos, preguntemos y claro, luego de ahí, pues que ellos puedan, o sea, que podamos darles esas herramientas para que ellos lo puedan resolver, pero dándoles nosotros las herramientas y no es la claro, herramienta, apáñate tú. claro, Esa no es la exactamente. O sea, que no herramienta. es, bueno, es que entonces les vamos a hacer todo. No, 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 exactamente, no les vamos a hacer todo ni van a perder autonomía por esto. Es que si yo estoy eso. viendo que está ocurriendo algo y que tú te quedas sin saber qué hacer porque te han pegado un empujón o te han echado arena por el pelo, cuanto menos me acerco y te pregunto, oye, ¿estás bien? ¿Es un juego? O a lo mejor no te está gustando, porque ahí yo no te estoy resolviendo todo, pero lo que estoy mostrándote es que te veo, que además eres mi hijo y te veo en la cara, por ejemplo, que esto no te está gustando y me estoy acercando a ti, no te quedas ahí solo. Entonces, es verdad que cuando tienen 10, 11, 12, efectivamente es más fácil que ellos puedan aplicar sus cositas, pero también antes han tenido que tener todo este proceso, ¿no? Por eso te decía que la prevención desde la infancia es que vean este modelo, porque a socializar se aprende desde la observación, imitación y experimentación. Experimentamos con unos y con otros. Entonces, cuando observan el modelo de la persona adulta que se acerca, que les habla y que le dice, oye, ¿no te ha gustado? Tú querías pedirle el camión y no te lo deja, vale, pero no le puedes echar arena encima, no le puedes echar arena encima. Entonces, esto es una forma de empezar poco a poco
¿no? A no validar ciertas situaciones. Obviamente son cosas de niños porque es que son niños y tienen que ocurrir unos más, otros menos y tal. Pero no es lo mismo el niño que se queda solo, que le han echado arena y que mientras tanto yo estoy desde la barrera viendo el espectáculo y claro, es que me mira para que vaya, ¿no? Esta es una frase que es que me mira para que vaya. Digo, claro, claro que te mira para que vayas, porque se ha quedado en una situación en la que no sabe qué hacer y está flipando. Y si tú que estás viendo no vas, lo que aprende es a no ir a ti cuando lo necesite. Claro, o que, pues no pasa nada, es algo normal y soy yo que me estoy montando una película y es normal Eso, que me tiren arena y que me escupan a lo mejor, porque claro, como lo están viendo y nadie viene a eso, preguntar qué está pasando, pues es lo normal, ¿no? Entonces, eso. eso. O sea, no resolverles la vida, no. Siempre es, oye, que tú lo necesitas y unos lo necesitan más y otros lo necesitarán menos, que cada niño es Exacto, diferente, claro. exacto. Ujú. Entonces es ir dándoles poco a poco ese modelo, claro. Es Muy un bueno. trabajo continuo, que no nos pensemos que esto es de un día para otro. Bueno, Esto es. y si queremos eso, ¿no? Aprender todo esto, saber cómo tratar esos conflictos, ¿a ti dónde podemos encontrarte, Sonia? Pues yo soy soniadabalsa.com, que a lo mejor hay alguien que me escuche y me identifica porque, bueno, como me tuve la cuenta anterior que era Criar Amando Amar Criando durante tantísimos años, pues 7, 8 años he estado, pues claro, a lo mejor, yo que sé, alguien que te pueda escuchar dice, pues esta me suena, pero bueno, que ahora soy soniadabalsa.com en la web, en, en, en Instagram, que es lo que tengo únicamente como red social. Bueno, estoy ahí con YouTube, pero poco a poco. Y nada, pues desde ahí en mi email, hola@soniadabalsa.com, pues me pueden escribir o pueden, y por supuesto mi newsletter maravillosa, vamos, o sea, eso ya no te digo más, que escribo unos emails muy chulos. Sí, que Y desde ahí, sí, sí, justo sí, antes sí, estábamos hablando de esto de los sí, sí, emails. sí, 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 sí. Genial. Pues Entonces, nada, lo dejo todo en las notas del podcast para que te localicen y además yo creo que es un temazo que muchas de las personas que están ahí detrás escuchando son mamás y creo que les va a tocar muy de cerca este episodio. Y antes de terminar, un consejo final, un titular, algo que te encantaría que sea eso que les quede en la mente retenido después de escuchar este podcast. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué consejo les darías o qué reflexión final? ¿qué reflexión final? Bueno, como estamos hablando de muchos temas, ¿no? Pero sobre todo hemos hablado de conflictos, pues ver, por ejemplo, el conflicto como una oportunidad de aprendizaje a todos los niveles, ¿no? Pues los conflictos de nuestros hijos, los propios que tengamos nosotros, y que pedir ayuda nunca está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto os podría decir muchas más cosas, pero bueno, pues yo creo que esto, ver el conflicto como oportunidad de aprendizaje, nos puede ayudar a su vez a reducir el estrés emocional y que tener conflictos no es malo, ni nos hace malas personas, ni poner un límite nos hace ser maleducadas, ni bordes, ni nada, y son fundamentales. Pues nada, Sonia, me encanta esta reflexión final, algo que esto es que lo de los límites es un temazo, sobre todo en el mundo emprendedor, que cuesta mucho y como madre, ni te cuento. También. Y que muchas gracias de verdad, que me ha Bueno, encantado, que me gusta mucho la manera que tienes de ver el tema de los conflictos, que es toda la razón, son aprendizajes, es como el tema del fracaso, no son fracasos, son aprendizajes al final. Tenemos que intentar darle un poco la vuelta y a ver, que sí, que hay que llorar, echar la lagrimilla y hombre, lógicamente cagarnos en todo, pero que luego hay que por tirar para supuesto. adelante, que todo conflicto tiene solución, que todo problema tiene solución y que todo fracaso al final es un aprendizaje que nos ayuda a estar más cerca de nuestro objetivo final y es importante tener eso y muchas gracias por todas las herramientas y todo lo que nos has contado en el podcast. Bueno, gracias a ti, Sandra, por invitarme y bueno, a toda la gente que espero que les haya gustado y que les haya aportado. Y nada, 1 millón de gracias, de verdad. Muchas Un gracias, un besazo. besito, chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además,
En mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!